Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Jennifer Patricia Acosta Donoso. Loreto Karina Álvarez Valenzuela. José Luis Astete Gómez. Josué Aura Krause. Alberto Zacarías Vitrán Alvo. Bessie Fernanda Bucarey Maturana. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Macarena Marisela Burnes Triviño. Liam Kevin Camus Quelopana. Victoria del Carmen Cayumil Fernández. Francesca Paola Cotroneo Prida. Vanessa Soledad Fuentes González. Maximiliano Esteban Fuentes Palacios. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Jorge Eduardo Gamboa Carrasco. Alba María Ignacia Gómez Fuente. Isabel Priscila González Vergara. Frank Enrique Gutiérrez Sepúlveda. Natalia Patricia Jara Fuentealba. Francisco Ismael Lagos Díaz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. René Ignacio Larrocó Toro. Cindy Angie Lepín Cafiero. Paulina Loreto Andrea Mancilla Chandía. Isidora Carolina Martán Borges. Fernanda Paulina Matus Ramos. Ana María Milla Torres. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. René Alfredo Molina Medina. María Ignacia Ollarse Salinas. Rodrigo Alfredo Parra Salamanca. Christopher Matías Pavés Catalán. Santiago Peña Bazán. Ricardo Lirio Ignacio Pérez Ahumada.
Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Vicente Patricio Manuel Prado Orrego. Maximiliano Tomás Quesada Lagos. Paulina Isabel Quintana Jofré. Solange Carolina Reich Frías. Catherine Estefanía Rojas Bejares. William Alfonso San Martín Rivera. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Felipe Eduardo Sánchez Pérez. Mi Na Santander Ja. Ivo Luciano Santos Reyes. Ingrid de la Mercedes Suazo Vargas. Lucía Valentina María Tejos Ramírez. Tami Yanara Torres Sandoval. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Gerald Valentín Alfredo Ulloa Ulloa. Marcela Andrea Urrutia Levipán. Joana Paola Valdés González. Macarena Alfonsina Vera Machuca. María Jesús Amparo Beal Díaz. Santiago Lesislao Vicuña Saukevich. Patricia Viviani Julio. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas
y nuevos abogados. En cualquier sistema democrático se establecen normas de convivencia que encuentran su mayor expresión en la Constitución Política del Estado. Esta es la norma suprema que regula, entre otras cosas, las bases de la institucionalidad del Estado, los derechos fundamentales de todas las personas, los órganos del Estado y las bases generales para que estos produzcan las leyes y otras normas jurídicas de inferior rango que regularán aspectos más detallados de la convivencia entre las personas, así como los límites de lo que estas normas pueden regular. En virtud de esta idea, los teóricos del derecho acuñaron el denominado principio de supremacía constitucional, por el cual buscaban explicar que las normas constitucionales, al regular los aspectos más esenciales del Estado, entre ellos sus órganos y la producción de sus normas jurídicas, debe situarse en la cúspide del sistema normativo y servir de parámetro para controlar la legitimidad de una ley o de otra norma dictada conforme a ella. Así surgió a su vez la idea del control de constitucionalidad. En un día tan importante para ustedes y sus invitados, quiero compartir unas brevísimas ideas sobre el origen del Tribunal Constitucional, pues sucede que el día de hoy también coincide con la creación de este relevante órgano del Estado, ocurrida el 23 de enero de 1970. En efecto, Chile, hasta antes de la vigencia de la Constitución Política de 1925, no era posible controlar la constitucionalidad de la ley, atendido el claro tenor del artículo 164 de la Constitución Política de 1833, que disponía solo el Congreso podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno de sus artículos. La Constitución Política de 1925 modificó esta situación entregando este control a esta Corte Suprema, creando para ello la figura del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, un hito en el derecho público chileno que permitía a la Corte apreciar si las leyes se adecuaban o no a la Carta Fundamental. Este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad constituía una acción constitucional, esto es, un mecanismo de defensa y garantía de la supremacía constitucional establecido directamente por el Código Político. Operaba como un control represivo, pues se verificaba solo en normas vigentes y no respecto de cualquier norma, pues solo se ocupaba de preceptos legales, entre los que se incluían los decretos leyes, los decretos con fuerza de ley y los tratados internacionales. Por tanto, no permitía impugnar normas infralegales, por ejemplo, reglamentos o autos acordados. Sus efectos eran limitados, en tanto la sentencia pronunciada por la Corte Suprema solo producía efectos en la particular gestión de que se tratare y respecto de las partes involucradas en el pleito. Todas estas limitaciones y otras con las que operaba este control de constitucionalidad generaron preocupación en la comunidad académica. Connotados profesores de Derecho Constitucional valoraban el control que se hacía en otros países y que daba lugar a lo que hoy conocemos como Estado constitucional. Esa preocupación se tradujo en textos, seminarios y propuestas para establecer en nuestro país un verdadero control de constitucionalidad. Así, finalmente, luego de un arduo trabajo, la comunidad compartió la necesidad de crear el Tribunal Constitucional con facultades de control más amplio, que también operara de manera preventiva, tanto de forma como de fondo, sobre normas de rango legal e infralegal como son los decretos supremos. Es así como el 23 de enero de 1970 se publicó en el Diario Oficial la ley que reformó la Constitución Política de 1925, creando un Tribunal Constitucional compuesto de 5 ministros que durarían 4 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 3 de ellos eran designados por el presidente de la República, con acuerdo del Senado, y 2 nombrados por la Corte Suprema de entre sus miembros.
tras su disolución mediante el Decreto Ley 119 de 10 de noviembre de 1973 de la Junta Militar, la Constitución de 1980 lo repuso, siendo modificada su estructura en forma sustancial mediante la reforma constitucional del 2005. Actualmente está integrado el Tribunal Constitucional por 10 ministros que duran 9 años en sus funciones. El Tribunal Constitucional ya no solo ejerce control sobre la constitucionalidad de las leyes y otras normas jurídicas, sino también sobre ciertas organizaciones. Le corresponde también resolver las contiendas de competencia entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado, entre muchas otras atribuciones. Todas estas, sin embargo, giran en torno a la idea de resguardar la supremacía de la Constitución como norma fundamental del Estado, pues este cuerpo normativo importa el proyecto político-jurídico que establece las bases institucionales. Apreciados nuevas abogadas y nuevos abogados, he querido recordar la creación del Tribunal Constitucional, acaecida el 23 de enero de 1970, como decía, atendida su enorme importancia en el desarrollo del Estado y las personas. Les felicito una vez más por el título alcanzado y les deseo el mayor de los éxitos profesionales. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de la audiencia, se le pone término. Gracias.